Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poder estar una noche más de estudio de la palabra del Señor. Qué bueno que es poder llegar hasta donde tú estás en este momento. Gracias a Dios que podemos llegar a muchos lugares diferentes a través de las redes sociales. Alabamos y glorificamos al Señor por eso y la palabra de Dios corre y es glorificada. Así que en esta noche te saludo, mi amiga y mi amigo, tu hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial y más especial si en esta noche crecemos en gracia. Crecemos en la gracia. Es el único mensaje que hay en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que vamos a ver en esta noche. Hay un mensaje y el mensaje es de gracia. Hay unos estudios teológicos que se dan a través de la Biblia, donde habla de las dispensaciones, y de acuerdo a esos estudios teológicos, que no vamos a hablar de eso en esta hora, nosotros estamos en una dispensación, ahorita en este momento estamos en la dispensación de la gracia, en esa dispensación. Y vamos a ver en esta noche que eso fue lo que le encomendaron a Pablo. Dice el apóstol Pablo que por revelación le fue declarado el misterio, dice en Efesios. Dice en Gálatas, que lo vamos a leer ahorita: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no lo recibí ni de hombre ni por hombre, sino por revelación también. Entonces vamos a ver qué fue lo que Pablo recibió por revelación. Y si fue el evangelio de la gracia lo que recibió por revelación, entonces vamos a ver qué es ese evangelio de la gracia, para la gloria del Señor. Así se llama el tema en esta noche, encomendados a Dios, oído, encomendados a Dios y a su gracia. Y a su gracia, eso lo hicimos para reducir el título, pero en realidad es encomendados a Dios y al evangelio de su gracia. El evangelio, solo que aquí no está evangelio, pero encomendados a Dios y a su gracia, al evangelio de su gracia. Vamos a ver qué fue lo que le dieron a Pablo por revelación. Vamos a ver qué fue lo que le dieron a Pablo por revelación y vamos a leer estos pasajes de la palabra de Dios que encontramos. Hay muchos, pero creo que con 2 o 3 es suficiente para la gloria del Señor. Así que mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, yo les aconsejo como siempre que tengamos a mano cuaderno, lapicero, anotemos los textos bíblicos y luego les damos seguimiento para la gloria del Señor. Vamos a comenzar en esta noche en el libro de los Hechos, capítulo 20, vamos a leer el versículo 24 y el versículo 32, y luego vamos a ver a Gálatas y a Efesios. Vamos a comenzar allí, mis amados hermanos. Yo deseara como siempre, ¿verdad?, de ir lo más despacio que yo pueda, y para que tú anotes los textos y para que pongas atención, para que la fe que es por el oír y el oír la palabra de Dios pueda encenderse la chispa en este momento en tu espíritu, en tu corazón, y puedas ver el mensaje que encontramos en el evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo. Entonces dice Hechos capítulo 20, versículo 32, dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Oído, hermanos, lo que dice el versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Ese es el tema. Encomendados a Dios y al evangelio de la gracia de Dios. Ese es el tema. El versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra. A la palabra. Esta palabra, la palabra es el evangelio. A la palabra de su gracia. Oído, dice que tiene poder
La palabra de su gracia, el evangelio de la gracia de Dios, que tiene poder para sobre. Oído, mi amado, el evangelio de la gracia no solamente edifica, sino que ahora dice aquí la palabra de Dios, sobre edifica. Sobre edifica. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y daros herencia con todos los santificados. Ese es el texto de Hechos 20:32 para que tú lo anotes. Y en esta noche eso es lo que vamos a ver, mis amados hermanos, que el evangelio de Dios, la palabra de Dios que tiene poder, la gracia de Dios, que es el evangelio de la gracia, sobre edifica. Esto me trae a mí a la memoria, mis amados, cuando Elías iba a ser quitado de Eliseo. Entonces, Elías siempre, si tú lo lees eso allá en el libro de Reyes, dice que Elías siempre quiso que Eliseo se fuera, pero Eliseo allí estaba, agarrado de Elías. Entonces dice que Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Entonces Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces Elías ahí le dijo, bueno, si me ves que me voy, lo tendrás, si no, no. Pero ahí vemos la historia, hermanos, que sí lo vio y obtuvo la doble porción del espíritu de Elías. Mi amado, mientras yo pensaba en esto, se me vino a la mente eso, de que la palabra de gracia es una doble, es doble, sobre edifica. Edifica, sobre edifica, para la gloria del Señor. Mira, mi amado, es como un doblez de doble nudo, valga la redundancia. Un doblez de doble nudo, porque edifica y sobre edifica. ¿Qué es lo que sobre edifica? La palabra de gracia. Eso es lo que dice el texto. Y a esa palabra es la que nos encomiendan, hermanos. Mi amado, y en esta noche seguimos encomendados a esta palabra de gracia, porque esta dispensación de la gracia es la que nosotros estamos viviendo todavía para la gloria del Señor. Y ahí vamos a ir hablando más de esto, mis amados, y vamos a ver qué es este evangelio de la gracia que nos habla la Biblia, el evangelio de la gracia del que nos habla la palabra de Dios. Porque dice el apóstol Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dice aquí, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es la única palabra, la de la gracia de Dios, la que tiene poder para sobre edificar. Y estamos hablando de nuestras vidas espirituales. Estamos hablando de nuestras vidas espirituales para la gloria del Señor. Puede ser que tú en esta noche o en el momento en que estás viendo el video estés pasando por algún problema, dice el apóstol Pablo, alguna leve tribulación. Dice que son momentáneas, pero aquí tenemos la palabra de gracia. La palabra de gracia no solo nos afirma en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos reafirma en la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque es una palabra doble, sobre edifica para la gloria del Señor. Muy bien, dice ahora el versículo 24, Hechos 20:24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso. Aquí está hablando el apóstol Pablo en el contexto de cosas que a él le iban a acontecer. Entonces él dice, de ninguna cosa hago caso. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Oído. Dice el apóstol que a él le iban a acontecer. Mira el contexto. El contexto dice que dice el versículo 22, por ejemplo, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo sabía que iba para prisiones y tribulaciones, como bien
lo es dicho en sus cartas y ahorita lo vemos allí en Efesios. Entonces dice en el versículo 24, él sabiendo que iba para prisiones, él sabiendo que iba para tribulaciones, dice el versículo 24 que no hace caso de eso, de ninguna cosa hago caso. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Oído, Hechos 20:24, el apóstol dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo, oído, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oído, hermanos, qué versículo más importante que es este, el 24. Al apóstol Pablo no le importaba lo que él iba a sufrir o lo que iba a padecer allá en Jerusalén o donde quiera que él fuera. A él eso no le interesaba. A él lo único que le interesaba en su espíritu, en su corazón, era continuar con el ministerio que el Señor le había dado, como dice aquí el 24. Dice, y el ministerio, dice que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ministerio, ¿cuál es el ministerio? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, aquí tenemos a un hombre gloriosamente extraordinario por el poder de Dios, donde fue escogido, como dice Hechos capítulo 9, como un instrumento útil para el Señor. Y este instrumento útil que el Señor escogió fue que el Señor le dio por revelación el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. Y con gozo él iba a llegar hasta el final con su ministerio y la expansión del ministerio de la gracia o la predicación del ministerio de la gracia, porque la palabra de gracia es la única que tiene poder para sobreedificar nuestras vidas. Gloria al Señor. Es la única que tiene poder para sobreedificar nuestras vidas. Hay otra palabra más aquí en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a leerlos, mis amados. Ojalá que tú lo puedas anotar. Anótalo y yo te los leo. Yo te los leo. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El versículo 11. El 12 dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces tenemos ahora, mis amados hermanos, aquí en el versículo, en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, donde el apóstol Pablo, lo que él está predicando y enseñando, de acuerdo allá al libro de los Hechos, capítulo 20, y versículo 32 y 24, la palabra de gracia que sobreedifica, el ministerio de la gracia que él recibió y que iba a acabar con gozo, dice allá en el versículo 24, 32 y 24. Ahora dice que él esto lo recibió por revelación. El apóstol Pablo no predicó algo que Dios no le haya revelado. El apóstol Pablo no predicó algo que le hubieran enseñado los demás apóstoles. Los demás apóstoles no le enseñaron a Pablo este evangelio que recibió por revelación. Claramente dice aquí en el versículo Gálatas 1, 11 y 12, sino por revelación de Jesucristo. Volvámoslo a leer otra vez. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vamos a leerlo en la Biblia NTV, a ver cómo dice. Veamos a ver cómo dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 en la NTV. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano
Oído, dice la NTV que el mensaje que él predica, la palabra que él predica, no se basa en un simple razonamiento humano. Ni recibí el mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Gálatas 1, 11 y 12, la Biblia NTV. Entonces, lo que el apóstol Pablo predica, mis amados hermanos, es un evangelio, es un mensaje que le fue dado por revelación. Me gusta mucho como lo dice aquí la NTV. La NTV dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No se basa en un simple razonamiento humano. Mi amado, esto no se cuestiona, como te lo digo siempre. Esto no se cuestiona, esto se cree. Se cree. Allí afuera hay muchas personas que predican, supuestamente enseñan, son maestros de Biblia, pero enseñan que el apóstol Pablo es un falso. Que el apóstol Pablo se inventó a Jesús y la religión cristiana. Mira, yo los he oído. Hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque hemos sido entregados a una manera de pensar y ser edificados con el evangelio de la gracia que el apóstol Pablo recibió por revelación de nuestro Señor Jesucristo, ni de hombre ni por hombre. No se lo enseñó ningún ser humano, ninguna academia humana, instituto humano. Fue directamente Dios el que se lo dio. Y si Dios se lo dio, Dios le dio el evangelio de la gracia, el que Él nos enseña aquí en Hechos 20, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el evangelio de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. No hay otro. No nos engañemos, mi amiga y mi amigo, no hay otro. Pablo no recibió que el evangelio de la gracia y la ley sobreedifican. No son dos fundamentos, es solo un fundamento nada más. Dice allá en 1 Corintios 3, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Y aquí está anotado y ahorita lo vamos a ver para la gloria del Señor. El evangelio de la gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios. Oído, mi amado, este es el mensaje que el apóstol Pablo recibió por revelación. El evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que significa el evangelio de la gracia? ¿Qué es lo que significa? El evangelio de la gracia es la buena noticia. Oído, es la buena noticia de que por medio de Cristo, los creyentes están en paz con Dios. Mi amado, ese es el evangelio de la gracia. Esta es la dispensación de la gracia, la que nosotros estamos viviendo ahorita, en este momento, a nivel mundial. Esta es la dispensación. Pueden haber cientos de miles de religiones, sectas, agrupaciones, iglesias, etcétera, etcétera. Pero solamente hay un evangelio, no hay dos evangelios. Y el único evangelio que hay, mis amigas y mis amigos, es este que estamos viendo en esta noche. El evangelio que sobreedifica. Mira que si este es un evangelio que sobreedifica, que el apóstol Pablo por el Espíritu le había sido anunciado que en Jerusalén y en todas partes donde él iba a recibir persecuciones, azotes, cárceles y hasta lo iban a matar. Y dice el apóstol Pablo: a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no estimo preciosa mi vida. Yo quiero terminar mi carrera, el ministerio que Dios me dio, y esta gracia maravillosa quiero que todo el mundo la conozca. El apóstol Pablo dio la vida por el mensaje que recibió por revelación. Pongámonos a pensar en esta hora, mi amiga y mi amigo. Si tú estás viéndonos por primera vez y tienes algún conocimiento de Biblia, que el apóstol Pablo prefirió morir, que lo mataran, que estuviera en la cárcel, que estuviera como él quisiera estar, por esta palabra de gracia que él recibió por revelación.
Pongámonos a pensar, mi amado, que como lo dicen ahí afuera, que Pablo fue un farsante, un impostor, que inventó el cristianismo, que se inventó a Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Si hubiera sido un impostor, mi amado, la historia lo dice, la Biblia no, pero la historia dice que a nuestro apóstol Pablo allá en Roma le cortaron la cabeza, fue decapitado. Y en el lugar donde fue decapitado el apóstol Pablo, allá hay un edificio levantado que le llaman iglesia. Se llama Las Tres Fuentes. Allí le cortaron la cabeza a Pablo. ¿Tú crees que Pablo se iba a dejar cortar la cabeza por algo que él se inventó, por un invento de él? ¿Tú crees que el evangelio que Pablo predicó, los sufrimientos de Pablo en las cárceles, los azotes, las hambres, los desvelos, todo lo que dice la palabra de Dios que él pasó, lo pasó por ganar popularidad, por su invento? Vamos a ver en la palabra del Señor que todo lo que el apóstol Pablo sufrió y padeció, lo padeció por su Señor. Por su Señor, que se le apareció en el camino a Damasco y lo rescató de aquella vana manera de vivir a una nueva vida en Cristo Jesús. Y de allí en adelante el apóstol Pablo comenzó a ser un fiel servidor de Cristo, un fiel sirviente de Cristo, al punto que algunas epístolas él se califica como esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Por Cristo estoy dispuesto a morir. Él dice allá en Gálatas 2, no vivo yo, ya yo no vivo. Vive Cristo en mí. Yo soy un muerto caminando, pero un Cristo vivo, predicando para la gloria de su gracia. Dice con este mismo respecto, hermanos, el Evangelio de la Gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios. Oído, estamos en paz con Dios. Efesios capítulo 3, allí a la par, mis amados. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 3, aquí a la par. Dice el versículo 1, vamos a leer unos 4 versículos nada más. Yo te aconsejaría que tú te leas todo el libro de Efesios. Todo, es excelente libro. En esta hora vamos a leer Efesios 3:1 en adelante, unos versículos nada más. Dice, por esta causa yo, Pablo, oído mis amados, oído lo que dice, yo, Pablo, prisionero, o sea, un reo, un preso, prisionero, dice, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo estaba preso, Pablo estaba en una cárcel. Y Pablo estaba preso en una cárcel por causa de nosotros los gentiles. Porque los judaizantes, los judíos, lo habían acusado. Todo eso lo puedes leer allí en el libro de los Hechos. Lo habían acusado, lo habían malinformado de que era un hombre que hablaba contra el templo, hablaba contra la ley, lo malinformaban de que había metido gentiles al templo, etc. Por cuestiones religiosas, el apóstol Pablo fue preso. Entonces dice aquí en el versículo 1 que él es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Oído, mis amadas y mis amados hermanos y amigos, tenemos que poner mucha atención porque el apóstol Pablo dice aquí, si es que habéis oído de la administración. Fue al apóstol Pablo a quien le dieron que administrara la gracia de Dios que le fue dada para con nosotros, dice. El apóstol Pablo fue escogido para administrar la gracia de Dios. Fue el apóstol Pablo al que Dios escogió para que ministrara esta gracia. Pudieron haber muchos apóstoles, hermanos. La Biblia habla de que hubieron muchos apóstoles. Aparte de los 12 que nosotros conocemos comúnmente, habían otros apóstoles más, supuestamente, según la historia, ya en el libro de 2 Corintios habla
de que hay apóstoles y falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, etc. Pero al apóstol escogido por Dios, el apóstol escogido por Dios, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 9, como un instrumento escogido, a este apóstol se llama Pablo, el apóstol Pablo. Y al apóstol Pablo Dios le dio el administrar su gracia. Lo que Pablo predicaba, lo que Pablo enseñaba era la gracia de Dios. Y lo que Pablo enseñaba y predicaba era un administrador de la gracia de Dios. Mi amiga, mi amigo, y nosotros continuamos predicando y enseñando, continuando administrando como Pablo esta gracia maravillosa. Por eso hay que predicar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y ahorita vamos a ver algo con esto respecto. Dice el versículo 3, el versículo 2 dice que Él es administrador de la gracia de Dios. El versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Oído otra vez lo que dice Gálatas 1, 11 y 12. Ahora aquí Efesios 3:3, por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Que Él es administrador de la gracia de Dios. Por revelación me fue declarado. Dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y allí sigue, hermanos, la lectura de Efesios capítulo 3, que es excelentísima, junto con todo el libro. Yo te aconsejaría que leas todo el libro de Efesios, del capítulo 1 al capítulo 6. Son solo 6 capítulos. Eso se lee rápido, pero léelo despacio para que aprendas. El uso principal del término gracia, oído, el uso principal del término gracia está relacionado con la doctrina de la salvación. Solo de la voluntad soberana de Dios como un regalo inmerecido para el hombre. Oído, mi amado, permíteme leerte esto otra vez. El uso principal del término gracia está relacionado con la doctrina de la salvación. Solo de la voluntad soberana de Dios como un regalo inmerecido para nosotros, la humanidad. Eso es la palabra principal, mi amado, de la palabra, el uso principal de la palabra gracia, En el libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 14 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan, como se le conoce, capítulo 1, versículo 14 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor Jesús es la gracia de Dios. Oído, el Señor Jesús es la gracia de Dios. Por medio del Señor Jesús, Dios logra para el hombre su salvación. En este aspecto es esencial el mensaje, el evangelio, revelación que recibió nuestro apóstol Pablo. Oído, mi amado, qué importante que es esto, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia, el Señor Jesús es la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios. Por medio del Señor Jesús, Dios logra para el hombre su salvación. Dios logra para el hombre su salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este aspecto esencial, el mensaje que el apóstol Pablo recibió, valga la redundancia, por revelación, es que Dios logra la salvación del hombre por medio de Jesucristo, que es la gracia de Dios. Somos salvos por pura gracia para la gloria del Señor. Con este respecto dice Romanos capítulo 3,
dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oído, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi amado, esto es muy importante porque este es el mensaje que el apóstol Pablo recibió. Esto fue lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de que el Señor lo llamara a ser su instrumento escogido, tú lo puedes leer allá en el libro de los Hechos, capítulo 8 y 9, donde dice que era un acérrimo perseguidor de la iglesia. Si tú lees allá en el libro de Filipenses capítulo 3, dice que era un acérrimo judío, un fariseo de fariseos, aventajaba a muchos de sus contemporáneos en cuanto a la ley y en cuanto a conocimiento de la ley. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado y muy inteligente en lo que a la ley se refiere, tal que dice en Filipenses 3 que era irreprensible, que venía de lo mejor, dice, de la tribu de Benjamín y de hebreos. O sea que su papá era hebreo, su mamá era hebrea y venía de una tribu muy importante, la tribu de Benjamín. Y ahí continúa en el libro de Filipenses capítulo 3, del 1 hasta el 10, 11, puedes leerte donde dice esto que te estoy diciendo. Pero allí mismo en el libro de Filipenses dice el apóstol Pablo, cuantas cosas para mí yo las tenía en alta estima. Cuantas cosas para mí yo las tenía como gran ganancia, o sea, refiriéndose a lo que él era en el judaísmo, dice, ahora las tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo renunció a todo lo que había aprendido, a todo lo que había recibido, a toda la enseñanza que había recibido del judaísmo. Él renunció a ella para ganar esta nueva enseñanza, la enseñanza del evangelio de la gracia, la enseñanza de que Dios declara justo a la persona que tiene fe en el Hijo de Dios gratuitamente. Como dice Romanos capítulo 3, el versículo 24, siendo justificados por su gracia, la dispensación que estamos viviendo, oído, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor llamó a Pablo, lo vació del judaísmo y lo llenó de esta gracia maravillosa. Le reveló lo que realmente pasó en el Calvario. Le reveló lo que pasó en la cruz donde murió el Hijo de Dios. El apóstol Pablo recibió una revelación, que somos salvados gratuitamente por la sola fe en Cristo, para la gloria de Dios. Mi amado, esta es la gracia del Señor. Esta es la gracia de Dios. Justificados gratuitamente. Esto fue lo que le revelaron al apóstol Pablo. Este fue el evangelio de la gracia. Este es el evangelio que sobreedifica. Este es el evangelio. A Pablo lo vaciaron del judaísmo y lo llenaron de este evangelio de gratis, de gratitud, de este evangelio de alabanza, como dice Efesios 1:11. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor Jesús es la gracia de Dios. El Señor Jesús es la gracia de Dios. Por medio del Señor Jesús, Dios logra para el hombre su salvación. Esto es gracia. Al apóstol Pablo no le dieron la mitad y la mitad. No, lo vaciaron todo. Le quitaron todo. Todo lo tengo por pérdida. Todo lo tengo por basura. Todo lo tengo en el canasto de la basura. Ahora predico la gracia, lo que el Señor Jesucristo me reveló, que somos salvos gratuitamente por su gracia.
Este es el evangelio que sobreedifica. Por este evangelio fue que el apóstol Pablo no estimó su vida, no estimó lo que le pudiera pasar en Jerusalén y en las ciudades circunvecinas. El apóstol Pablo estaba dispuesto a morir por lo que le fue revelado, que Dios salva al hombre gratuitamente por la fe, por la sola fe en Jesucristo. Ese es el evangelio de la gracia, mi amiga y mi amigo. No hay otro. Esta es la esencia del evangelio de la gracia. Salvos por gracia, gratuitamente, como dice Romanos 3:24, sin merecerlo, por la sola fe en el Hijo de Dios, perfectos para siempre y perdonados por la eternidad. Así lo enseña la palabra del Señor. Aquí mismo en Romanos capítulo 4, versículo 4 dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, al que trabaja, al que hace algo para merecer la salvación, el perdón, para merecer la gracia de Dios, dice que no se le cuenta el salario como gracia, más bien se le cuenta como deuda. Pero al que no obra, al que no trabaja, vamos a ver cómo lo dice la NTV. Mire, hermanos, la NTV. Dice Gálatas 4:4 en la NTV, dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por la fe en Dios. Dice la NTV. Al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mi amado, hay que vaciarse de toda religiosidad. Y hay que llenarse del evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo, de acuerdo a Gálatas capítulo 1 y el libro de los Hechos y Efesios y muchos más, donde dice: lo que yo predico no me lo enseñó ni los hombres ni por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Mi amada, mi amado, de esto hay mucho más que decir y mucho más que hablar. Este es el mensaje de Dios, la gracia que sobreedifica nuestras vidas para gloria de Él. Hay que quedar aquí en esta noche, ya el tiempo se fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo por Facebook y en YouTube también, para la gloria del Señor. Martes y jueves a las 8:15 en vivo. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro, en Costa Rica. De las oficinas de AIA en el centro de San José, acueductos y alcantarillados, oficinas muy conocidas, 100 metros sur y 225 metros este. Ahí nos reunimos los domingos nada más a las 10 de la mañana. Mira, declaro que tú andas con pies firmes en este evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, que es el evangelio de la gracia, salvos gratuitamente por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendecidos, buenas noches.